Ahora, con la actividad número 5 procederemos a ver y analizar un rectificador ahora de onda completa utilizando dos diodos. Está organizado en forma positiva. Aquí procesamos en el software Multisim y vemos que no presenta ningún inconveniente. Viendo justamente que tenemos el generador de señal del generador de voltaje de corriente alterna a 60 Hz y 127 voltaje RMS. Aquí tenemos el transformador, la punta del medio conectado a tierra. Y para facilitar la visualización, vemos que en el osciloscopio, el puerto A, la parte positiva está conectada antes de la entrada antes de los diodos, para analizar cómo era el voltaje antes de que justamente se realizara la rectificación. Y la parte positiva del puerto B está conectada con la resistencia para ver cómo va a ser el voltaje que pase por esta. Y las partes negativas de cada uno de estos están conectadas también a un puerto tierra para evitar cualquier inconveniente. Viendo el gráfico que se presenta con su actividad, con su simulación, vemos que el, el voltaje que se obtuvo al inicio, que está representado por el color rojo, presentó una cierta cantidad de distorsiones, pero sobre todo sigue siendo su movimiento senoidal. Mientras que la parte B que está relacionada es con el voltaje de salida después de la rectificación, vemos que justamente está todo por encima del cero y por ende la rectificación positiva se dio. Sin embargo, debido al gran grado de distorsión, estos no produjeron señales equivalentes o del mismo valor a las señales iniciales. Por su parte, si observamos el rectificador de onda negativa, que como justamente se puede ver fácilmente que están los dos diodos, pero esta vez su sentido está invertido. Por ende, y por definición, entonces el voltaje que se obtiene y después de ser rectificado pasará a ser completamente negativo. Como vemos, también tiene su diseño igual al anterior que vimos, al rectificador positivo, excepto justamente que los dos diodos están invertidos. Nuevamente probamos y su funcionamiento no produce ningún problema en el simulador. Y viendo los resultados del gráfico, comprobamos justamente que la salida que se obtiene después de la rectificación denotada por el color verde está únicamente en los rangos negativos. Y nuevamente se puede observar que por la distorsión estos valores no son iguales. Luego, en la actividad 5E, la parte de la actividad 5, se nos solicita realizar el mismo procedimiento, pero en este caso, en vez de usar dos diodos, utilizaremos cuatro mediante un puente de diodos para de esa forma poder hacer la rectificación, en este caso positiva. Como se ve, todos los componentes son iguales, tanto el generador de señales, digo, el osciloscopio, el generador de voltaje alterno,
el transformador y la resistencia. Vemos que su funcionamiento no tiene ningún problema y para ver el gráfico de este, observar, en este caso la rectificación sí permitió que las ondas fueran equivalentes a las originales, solamente que transformadas únicamente la parte positiva. Esto se debe justamente a que un puente de diodos, al tener una mayor cantidad de estos y debido a su peculiar organización, permiten que el paso de la corriente o del voltaje en este caso sea más eficiente, de modo que la distorsión no es tan notable como en otros casos, quedándonos de esta forma unas señales más estables, por así decirlo. Muchas gracias.